Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un viernes más a este nuevo culto que tenemos en línea, aunque no podemos juntarnos en la iglesia, pero bueno, tenemos este buen rato en el que podemos presentarnos delante del Señor y vamos a hacerlo empezando como solemos hacer, con una oración y presentando todo lo que vamos a hacer. Señor, te damos muchas gracias por esta nueva oportunidad que tenemos de juntarnos y de bendecir tu nombre, Dios, y queremos que en esta tarde, Señor, allí donde estamos, tú seas bendecido, que tú seas exaltado, Señor, y que todo lo que hagamos sea de tu agrado y sea para bendecir tu nombre. Queremos proclamarte, Señor, y reconocer que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Señor y que tú eres nuestro Rey. Y por eso, bendice, Señor, cada una de nuestras casas, cada una de nuestras vidas, Señor, y ayúdanos a en esta tarde glorificar tu nombre allí donde estemos. Amén. Amén. Y te invito a algo, mira el sitio donde estás, seguramente estás en un sitio habitual para ti, en tu habitación, en el comedor, donde estés viendo el culto, y piensa por un momento que en la antigüedad, cuando el sumo sacerdote, porque era el único que podía, y una vez al año iba a la presencia de Dios, tenía que cumplir muchos pasos para ir. Ahora allí donde estamos podemos estar delante de la presencia de Dios. Dios está siempre a nuestro lado. Así que te invito a que con esto en mente también tengas la reverencia correcta durante toda la reunión para glorificar el nombre del Señor y no olvidar que estamos en el lugar santísimo, delante del mismo Dios en su misma presencia. Así que te invito a que cantes con nosotros, a que luego en la predicación también tengamos un corazón con ganas de escuchar, pero también con ganas de bendecir al Señor por medio de ella. Así que os dejo con el grupo de alabanza y vamos a alabar y bendecir al Señor.
Amén. Pues seguimos adelante y vamos también a pasar a meditar en la Biblia y a rogar al Señor que Él hable por medio de su palabra para que pues siga ayudándonos a crecer en santidad y a crecer y parecernos cada día más a nuestro hermano mayor, a Jesús. Señor, te damos muchas gracias una vez más porque podemos, Señor, también acercarnos a la Biblia, acercarnos a tu revelación, Señor, para en ella encontrarnos contigo y poder disfrutar y gozar de quien tú eres. Y te rogamos que en esta tarde tú hables a nuestra vida, que tú hables a nuestro corazón, Señor, y que tú nos ayudes, Señor, a crecer en ti, Señor, y a parecernos más a ti. Que tú nos ayudes a verte tal y como tú eres, para que no tengamos más opción, Señor, que al verte tan hermoso, amarte y desearte, Señor. Por eso te rogamos que lo que viene ahora, Señor, siga siendo pues bendición, Señor, para tu nombre, que siga siendo glorificación para ti, pero que tú también hables a nuestra vida porque lo necesitamos, Señor. Amén. Amén. El valor de las cosas, de las situaciones o incluso de las personas, la realidad es que es algo muy relativo. Cada uno damos pues un valor distinto a las cosas según pues nuestros propios baremos y según nuestras maneras de entender las cosas. El mercado está claro que marca pues el valor pues de todas las cosas materiales y que ese es un valor objetivo. El mercado dice pues esto vale tanto y esto vale tanto y es así. Pero aún en estas cosas que tienen un valor objetivo, para nosotros pueden tener un valor subjetivo. Nuestro interés, algún factor emotivo o alguna situación alegre o triste o dolorosa que podamos asociar a algún material o alguna cosa concreta puede hacer que el valor aumente o que el valor disminuya. Imagina a alguien que le gusten mucho los coches, aunque el mercado diga que su coche vale muy poco, para él su coche va a tener un valor muy grande, porque para él tiene pues una gran importancia. La semana pasada vimos como Pablo, por amor a Cristo, todo su currículum, toda su genealogía, todo lo que él era, pues lo tenía pues como basura, como algo que perder, pudiendo ganar a Cristo. Y hoy, siguiendo el capítulo 3, los versículos del 8 al 11 que leeremos, si tienes Biblia y quieres ir buscándolo, vamos a ver cómo Pablo presenta a Cristo como alguien de un valor incalculable. Dice así el texto en Filipenses 3, capítulos del 8 al 11. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle, y del poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Amén. Y en esta tarde me gustaría ver tres ideas que vemos en el texto. Veremos primero el versículo número 8, como Pablo habla del valor de Cristo, en el versículo número 9, como Pablo habla del valor de nuestra fe en Cristo, y en los versículos 11 y 12, el valor de nuestra unión con Cristo. Así que nos adentramos en el versículo 8, y ya os aviso que esta parte primera va a ser la más larga, para que luego no os asustéis tampoco. Y creo que tenemos que empezar pues retomando el versículo 7 que vimos la semana pasada, para entender pues un poco mejor el contexto. Dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Pablo está planteando una balanza y nos está explicando lo que está poniendo en un lado de ella. Pablo coge todo lo que tiene, todas las cosas que hay en su vida, y las pone en ese sitio de la balanza. Y al otro lado, como veremos de aquí nada, va a colocar a Cristo. Y todas las cosas que en su valor subjetivo Pablo le da mucha importancia, y que los judaizantes le daban mucha importancia, al final, al poner al otro lado a Cristo, esto se convierte en una pérdida, se convierte en algo que no vale. Y creo que esto debe llevarnos a replantearnos muchas cosas de nuestra vida. Creo que en la teoría todos estamos de acuerdo con Pablo. Comparando a Cristo con cualquier cosa de este mundo, lo de este mundo no vale nada. Nuestros méritos no valen de nada, nuestros esfuerzos no sirven de nada. Y creo que todos, si estuviésemos en la iglesia, podríamos decir amén a esto. Cristo tiene un valor más grande que el resto de cosas. Pero si decimos amén a esto, entonces ¿por qué pasamos tanto tiempo haciendo cosas diferentes que estar con Cristo? ¿Te has preguntado alguna vez, cuando haces algo, qué es lo que te aporta de verdad?
Porque si decimos amén a que todo es pérdida en comparación con Cristo, ¿por qué no dedicamos más tiempo a leer la Biblia, a orar, a leer libros que nos ayuden a entender mejor la Biblia, a escuchar predicaciones, a hablar unos con otros acerca de Jesús? El resto de cosas no están mal en sí, pero si realmente decimos que son pérdida, ¿por qué dedicar tiempo a algo que no aporta? ¿Por qué dedicar tiempo a cosas que no tienen ningún beneficio para nosotros? Y vuelvo a repetir, no estoy diciendo que sean cosas malas, pero si son pérdida, ¿por qué dedicar tiempo, dinero, esfuerzo en cosas que no nos aportan nada? Cuando, como vamos a ver ahora, tenemos al otro lado a Jesús, que nos lo aporta todo. Que el Señor nos ayude en esto. Como hemos dicho, Pablo ha puesto en un lado de la balanza todas las cosas y en el otro lado ha colocado lo que él dice: la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Me gusta mucho como la Nueva Biblia de las Américas lo traduce, y creo que es más fácil de entender. Dice, ellos traducen la excelencia del conocimiento. De esta manera dicen, en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Y es que Pablo mira a Cristo y ve que hay tanto valor en Cristo que lo demás se convierte simplemente en algo que no vale la pena. Pablo no está diciendo que el valor de Cristo es mayor que el de las otras cosas. Pablo está diciendo que las cosas de aquí, que las cosas que se pueden medir, que las cosas a las que él le puede poner valor, son nada, y que Cristo es imposible ni siquiera de valorar. Es incalculable el valor de Cristo. Todo aquello que Pablo tenía antes de encontrarse con Jesús en el camino a Damasco, aquello a lo que Pablo daba tanto valor y tanta importancia, han pasado 30 años desde aquel día, y Pablo lo desecha, porque a Pablo le importa a Cristo y no le importa nada más. Pero hay algo más que destacar aquí. El Pablo que está hablando es el Pablo judío. Cuando habla de Jesús se refiere como Cristo Jesús. La palabra Cristo era la palabra judía que utilizaban en referencia al Mesías. Así que Pablo estaba señalando a Jesús y estaba reconociéndole como que era aquel que había sido profetizado en la antigüedad por los profetas, el que había cumplido las profecías del Antiguo Testamento, y que este es su Señor, este es su dueño y este es su amo. Así que este Pablo, que lleva 30 años convertido, me parece que es muy diferente a los creyentes que llevamos mucho tiempo en la fe, que tantas veces nos hemos enfriado y aún justificamos nuestro enfriamiento cuando vemos que alguien se acaba de convertir, que tiene un montón de ganas de buscar a Dios, que ora, que lee, que solo quiere estar en la iglesia, y lo vemos así y decimos, bueno, ya se le pasará, ya se enfriará, no te preocupes. Pablo llevaba 30 años y seguía viendo a Cristo como lo máximo que podía obtener. Y me pregunto, y creo que es una pregunta para responder todos, ¿no será que hemos empezado a dar demasiado valor al resto de cosas y muy poco valor a Jesús? ¿No será que somos nosotros los culpables de nuestro enfriamiento y que realmente no es una consecuencia del paso del tiempo y algo normal? ¿No será que nuestro amor hacia Dios depende demasiado de nuestras circunstancias temporales y que esperamos que pasen ciertas cosas en lugar de depender del verdadero valor que hay en Cristo? Reflexionemos sobre esto, porque si nos hemos enfriado, no vale con, pues me vuelvo a poner, no, necesitamos arrepentirnos, necesitamos ir a la cruz y decir, Jesús, perdón porque te he despreciado, perdón porque no te he valorado, perdón porque me he centrado en otras cosas y te he dejado de lado. Necesitamos arrepentirnos de todo corazón y volver a Jesús. Creo que todos esperaríamos que una devoción como la que Pablo demostraba y como la que Pablo tenía ofreciese muchos beneficios para su vida, que la vida le fuese maravillosa. Pero el final del versículo 8 dice, por amor del cual, refiriéndose a Jesús, lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Pablo está diciendo que porque él ama a Cristo, él lo ha perdido todo. Ha perdido hasta su libertad, y si tiene que perder su vida, la perderá. Un objetivo solamente, ganar a Cristo.
Y quiero dejar muy claro que Pablo aquí no está diciendo que de alguna manera él vaya a conseguir ganar su salvación, porque lo veremos en el versículo 9, como Pablo es muy claro en cuanto a la salvación y a la justificación. Pablo dice que por amor a Dios, él lo ha perdido todo porque quiere ganar a Cristo. Y creo que aquí Pablo también es muy diferente a nosotros. Y generalizo, quizá tú no te sientas identificado con lo que digo, y si es así, gloria a Dios, y continúa igual. Pero creo que sí que es la tendencia del cristianismo actual. El amor de Pablo a Dios y el amor que nosotros tenemos hacia Dios son dos cosas, parecen dos cosas muy diferentes. Mientras que el amor de Pablo se basaba y se fundaba en Cristo y en el propio valor que Cristo tenía, nuestro amor hacia Dios, la gran mayoría de veces, se basa en nuestras circunstancias. Si las cosas van bien, amamos a Dios. Ahora bien, si me pongo enfermo, me enfado con Dios. Si me quedo sin trabajo, me enfado con Dios. Si algo va mal, se lo echo en cara a Jesús y además le recuerdo todas las cosas que yo hago por Él. Leo la Biblia, oro, voy a la iglesia, doy ofrenda y todo, hasta doy de mi dinero por Él. Y aún le echamos en cara a Jesús las cosas que nosotros estamos haciendo por Él. Mientras que el amor de Pablo se basaba en quién es Jesús. Y por eso considera todo como basura. Nuestro amor se basa en lo bien que me va la vida. ¿La vida me va bien? Dios me ama. ¿La vida no me va bien? Me enfado con Dios. Y sabéis lo peor de todo, que cada generación que pasa va peor. Si miro a mi abuela, una mujer de 90 años, ella era de una generación que se arrodillaba ante Dios, que seguramente no tuvo demasiadas cosas materiales, que no tuvo una vida fácil, que tuvo que vivir una guerra, pero que tras años y años y años de cristianismo, su devoción sigue intacta, sigue buscando y clamando a Dios. Y esto no ha cambiado con el paso de los años. Después de ella llegó la generación de mis padres, una generación que considero fiel, una generación que considero que ama a Dios, pero que también veo que se ha acomodado, que ha visto cómo la tecnología ha avanzado mucho, que ha tenido acceso a muchas cosas y que ha empezado a ver a Dios como alguien que está bien, como alguien que es importante tenerlo en la vida, pero que han perdido esa pasión que sus padres tenían. Y entonces llego a mi generación, una generación demasiado ocupada, una generación demasiado estresada, una generación que estamos demasiado preocupados con progresar y con conseguir cosas, una generación que nuestros padres nos dieron todo lo que ellos no pudieron conseguir, pero que aún así entendemos la importancia de obedecer, pero que lamentablemente empezamos a ver a Dios como alguien más que puede satisfacer mi necesidad, más que alguien a quien seguir y por quien vivir. Y las generaciones que han venido después, generaciones que tienen de todo, generaciones ultraprotegidas, generaciones que no saben afrontar el fracaso, que hay que protegerles de que no suspendan en el colegio, que hay que protegerles de que nadie les haga nada, que si un profesor le riñe el padre va a ir a salvarle y va a enfrentarse al profesor. Una generación que solo ve a Dios como alguien que ama, como un osito amoroso. De generación en generación, el valor que Dios tiene cada vez es menor, y el valor que nosotros tenemos hacia nosotros mismos cada vez es más grande. Y nuestra generación cada vez, sin darnos cuenta, vamos cogiendo más cosas de la siguiente, y nos vamos pareciendo más a la siguiente. Lamentablemente, por el amor a Cristo, no estamos dispuestos a perderlo todo. Y quizá pienses, Ángel, está siendo muy duro, pero es que creo que es la realidad. Creo que es la situación en la que estamos. Y también te digo, no creo que esto sea para tirarnos al suelo, ponernos a llorar y desesperarnos de esto no tiene solución. Sí que hay solución. Necesitamos despertarnos, necesitamos mirar a Jesús, necesitamos leer la Biblia, necesitamos sumergirnos en ella, necesitamos ver a Jesús como alguien de valor incalculable y que vale la pena perder todo por tenerle a Él, que necesitamos huir de la tendencia de este mundo. Para Pablo el valor de Cristo era insuperable,
Y nosotros necesitamos ver a Jesús de la misma manera, para poder verlo así y estimar el resto de cosas como pérdida, como cosas por las que no vale la pena vivir. Y si hasta aquí hemos visto el valor de Cristo, vamos a ver ahora cuál es el valor de la fe en Cristo. Y así empieza el versículo 9, dice, y ser hallado en Él. Esto es lo que Pablo quería, y no es una idea nueva que presente ahora. Pablo está continuando lo que ha dicho y ya hemos visto del versículo 8. Él no solo quería ganar a Cristo, él quería ser hallado en Cristo. Si antes hablábamos de cuál es el valor de Cristo en sí mismo, ahora Pablo habla de su identidad, habla de quién Él es. Pablo no habla de estar con Cristo, Pablo no habla de estar al lado de Cristo, de estar cerca de Cristo, Pablo habla de estar dentro de Cristo, de estar en Él. Y es que no se puede obtener la justicia que hay en Cristo y la justicia de nuestras obras. Es incompatible querer tener ambas. Si buscamos una, no puedes tener la otra. Y lo único que Pablo quiere decir es tener una comunión íntima, y una comunión lo más profunda posible. Esto es lo que Pablo dice cuando dice estar en Cristo. Dice el comentarista William Hendricks, me gusta mucho cómo lo expresa, dice, la relación en Él significa que la justicia de Cristo le es imputada al pecador, de forma que se le reconoce como propia. Esto implica la liberación de las demandas de Satanás, la reconciliación con Dios, el perdón de los pecados. Dice en resumen, el estar en conformidad con la ley de Dios. Y es que este es el incalculable y enorme valor que encontramos en Cristo, que aquel que pone su fe en la muerte y la resurrección de Jesús recibe la justicia que hay en Jesús, como si fuese de uno mismo. Así que aquellos que hemos puesto nuestra fe en Jesús, ya no hay ninguna condenación, nada ni nadie nos puede acusar, y es que no hay nada en la tierra que se pueda comparar con esto. Así que si tu fe no está puesta en la muerte y en la resurrección de Jesús, hoy tienes una buena oportunidad para hacerlo. Pon tu fe en Jesús, mira a Jesús en la cruz, asómbrate y arrepiéntete de tu pecado. Y siguiendo el versículo 9, la unión entre Pablo y Cristo es tan grande, la justicia de Cristo le ha sido dada a Pablo, y precisamente Pablo quiere aclarar esto. Dice, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Pablo se había criado en un ambiente y había crecido con la idea de que él podía obtener su propia justicia, que no era ni tan siquiera aquella que aparecía en la Torá. Él sabemos que se había hecho fariseo. Así que Pablo es muy claro, y Pablo habla de su propia justicia, la cual él había estado practicando durante años y años, y que al final se había dado cuenta que esto no servía de nada. En cambio, Pablo habla de que hay otra justicia, la justicia que es de Dios y que se obtiene solamente por la fe. La justicia de Pablo, que él había estado viviendo durante tantos años, tenía un problema. Y el problema nos lo revela Santiago en Santiago 2, 10, 11. Y dejadme leer la versión de la Biblia de las Américas. Dice, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero falla en un punto, se ha hecho culpable de todos. Es decir, el que intenta vivir cumpliendo y guardando toda la ley, y falla en un solo punto, a este se lo considera culpable de todos. Dice, pues el que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no mates. Ahora bien, si tú no cometes adulterio, pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. Y aunque Pablo, lo vimos la semana pasada, que él se presenta como irreprensible, es decir, que nadie podía decir nada de su testimonio, aún así él seguía siendo transgresor de la ley. Él seguía siendo un pecador. Por lo tanto, su justicia era insuficiente. Por muy bien que lo hiciera, siempre había algo que le hacía culpable. Y él había encontrado otro camino mucho mejor. Dice Romanos 4, 4, 5, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, es decir, en Jesús, su fe le es contada por justicia. Lo que Pablo dice es que aquel que se esfuerza sigue haciéndose culpable, pero el que cree en Jesús, aunque sus obras le condenarían, su fe le justifica. Y esta es la gran realidad del creyente.
Y esta es la gran realidad nuestra y de nuestra relación con el pecado. No necesitas portarte bien para que Dios te salve. No necesitas hacer ningún esfuerzo para que Dios te justifique. No necesitas hacer ninguna ofrenda para que Dios te acoja como su hijo. Dios declara justo a aquellos que tienen fe en Jesús. Nada más. A quienes confían en que la muerte de Jesús es una sustitución en la cual Jesús ocupa el lugar del pecador y el pecador se queda en el lugar santo de Jesús, de manera que obtiene la salvación que no merece. No hay nada más, no necesitamos buscar nada más, y esto es un gran alivio cuando pecamos, porque cuando pecamos es normal que nos duela, es normal que sintamos un gran pesar por haber ofendido a Dios, pero tu posición como hijo de Dios no cambia. Seguimos siendo justificados. Por eso la fe en Cristo tiene un valor tan grande, porque habla de eternidad, habla de beneficio, habla de salvación. Y si hemos visto hasta aquí cuál es el valor de Cristo, cuál es el valor de la fe en Cristo, por último vamos a ver cuál es el valor de nuestra unión a Cristo. El versículo 10 comienza de esta manera, dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Pablo aquí está hablando de conocer a Jesús, pero no está hablando de conocer su vida, no está hablando de saberse sus milagros, no está hablando de saber pues cuál fue el recorrido que hizo en su ministerio. Pablo está hablando de un conocimiento experiencial, de algo relacional, de un conocimiento del corazón, y que lo enfoca en el poder de su resurrección. Pablo pone el foco en un tema vital. Si tuviésemos que decidir cuál es la doctrina más importante de todas, creo que si esta no lo es, debería ser de las más importantes, la doctrina de la resurrección. Una doctrina a la cual muchas veces no se le da demasiada importancia, pero que el mismo Pablo escribe en 1 Corintios 15, y dice que si Jesús no resucitó, es decir, si esta doctrina es mentira, dice, vana es nuestra fe, vana es nuestra esperanza y vana es nuestra predicación. Y además dice que entonces todo el cristianismo no sirve de nada, y que por lo tanto somos las personas más dignas de lástima de todo el mundo. Por eso la doctrina de la resurrección es vital, porque esta fue el sello que Jesús puso a su muerte, asegurando que todo lo que él había prometido se iba a cumplir. Si Jesús no hubiese resucitado, él habría sido un mártir más, habría sido alguien pues que sí, que bueno, que tuvo algunos delirios de grandeza, que se dijo que era el Mesías, pero la resurrección lo que hace es afirmar que todo lo que Jesús había dicho de él mismo es verdad. Y es que la resurrección es un gran bálsamo para nosotros, porque nos asegura que hemos sido justificados. La resurrección certifica que el Padre aceptó a Jesús como la ofrenda que nosotros no podíamos ofrecer. La resurrección asegura que Jesús fue el pago suficiente por el pecado y que ya no hay que hacer nada más para poder acercarnos a Dios. Pero no solo esto. La resurrección es el sello que certifica que estamos unidos a Cristo. Es lo que nos da la seguridad de que el Espíritu Santo va a trabajar en nuestro interior para nuestra santificación. Es la seguridad de que hemos sido declarados libres del pecado y de la muerte. Pero aún hay más. La resurrección garantiza que igual que Cristo fue glorificado, nosotros seremos glorificados. Y es que la unión con Cristo es tan valiosa que debemos cuidarla, que tenemos que tener con cuidado de no despreciarla, que tenemos que cuidarla como si la pudiéramos perder, aunque sabemos que no podemos perderla, que nada ni nadie podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y esto es precisamente lo que Pablo hacía, cuidarse de no despreciarla. Tanto es así que la segunda parte del versículo 10 y el versículo 11 dice que para él sería un honor la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Pablo sabía lo que era sufrir por Cristo. En 2 Corintios 12, Pablo explica cómo los judíos le han azotado 5 veces 39 azotes,
que le han azotado 3 veces con vara, que una vez le han apedreado, que ha sobrevivido a 3 naufragios, que durante un día entero y una noche entera estuvo en el mar naufragando sin saber si iba a salir vivo de allí, que le han perseguido todo tipo de enemigos, tanto judíos como gentiles, que ha pasado hambre, que ha tenido frío, que se ha encontrado que no tenía ni siquiera ropa para vestirse, que se ha puesto enfermo. Y todo esto para Pablo era bueno, porque le hacía ansiar más santidad. Pablo quería ser como Cristo, hasta en su muerte. Y Pablo no está hablando aquí de la muerte física, Pablo no tenía deseos de ser crucificado, sino Pablo quería ser como Cristo en la muerte al pecado. De la misma manera que Cristo fue bendición para todos los que hemos creído en Él, Pablo quería, por medio de su muerte también, ser bendición al resto de creyentes, al resto de hijos de Dios. Y es que estar unido a Cristo no solamente tiene que ver con estar unido y recibir muchas bendiciones, que las tenemos como creyentes, sino que nuestra unión con Cristo nos lleva a sufrir con Cristo, nos lleva a ser crucificados con Cristo, nos lleva a morir con Cristo, nos lleva a ser sepultados con Cristo, nos lleva a ser vivificados también con Cristo, a resucitar con Cristo, a recibir la herencia que el mismo Jesús recibirá, a ser glorificados con Él, a sentarnos en el trono con Él en el futuro y a reinar con Él por la eternidad. Pero no podemos querer todo lo bueno y desechar toda la parte del sufrimiento. Necesitamos participar de sus sufrimientos, con la esperanza de ser como Jesús. Y a esto es cuando Pablo se refiere, con que Él llegase a ser, a la resurrección de entre los muertos. Y pudiese parecer que está hablando pues de ese día futuro, pero no, está hablando de que ojalá Él pueda llegar a experimentar eso. Y en los siguientes versículos Él va a decir que Él aún no lo ha alcanzado, pero que sigue hacia la meta, que olvida su vieja vida y mira y vive el futuro ya libre del pecado y de la corrupción. Y ese tiene que ser también nuestro anhelo, apartarnos de todo pecado y participar de los padecimientos de Cristo. Mira, si algún día llega el día en que tenemos que sufrir por Jesús, gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios, porque vale la pena, porque nuestra unión con Él es de un valor tan grande y tan incalculable, que no pasa nada si sufrimos. Y acabo ya. Hemos visto 3 cosas en esta tarde, las cuales para Pablo tenían un valor superior a cualquier otra cosa de este mundo. La primera, el propio Jesús. El propio Jesús tiene un valor incalculable. Tanto es así que Pablo había valorado el resto de cosas como basura, como estiércol, como cosas que eran negativas, si esto le apartaba de seguir conociendo a Cristo. Y tenemos que preguntarnos, ¿es Cristo lo más valioso de nuestra vida? ¿O siguen habiendo cosas que tienen un valor superior a Jesús? Pablo, por amor a Cristo, estaba dispuesto a perderlo todo. ¿Qué es lo que más amas? ¿Estás dispuesto a perderlo? No hay nada más valioso que Cristo. Nada de lo que puedas tener tiene más valor que el propio Jesús. La segunda de las cosas que hemos visto hoy, el valor de la fe en Jesús. La fe en Jesús nos da seguridad, nos da la certeza absoluta de que hemos sido justificados, nos da la tranquilidad de saber que el sacrificio de Jesús nos hace totalmente libres del pecado, de que ya nadie, ni nada, ni Satanás, ni ninguna persona nos puede acusar, y nos da la tranquilidad de saber que estamos a bien con Dios, que hemos sido justificados. Dios nos ha regalado fe, y esa fe es de un valor también incalculable. Y la tercera de las cosas, el valor que tiene nuestra unión con Cristo. Una unión en el sufrimiento, una unión en la crucifixión del yo y de nuestros deseos, una unión a morir a nuestras pasiones y a nuestra naturaleza caída, una unión en la sepultura de nuestra antigua manera de vivir, una unión en la vida que hemos recibido a través del Espíritu Santo y en la resurrección de nuestra alma, unidos en la herencia futura que recibiremos con Jesús, unidos en aquella ansiada glorificación que debemos desear y debemos anhelar que llegue pronto, unidos en saber que nos sentaremos en el trono con Cristo y reinaremos con Él por la eternidad. Nuestra unión con Cristo es de un valor incalculable, de la misma manera que lo era para Pablo, y por eso a Pablo no le importó perderlo todo.
Y es que Cristo es el tesoro escondido. Él es la perla de gran precio, por la cual vale la pena perder todo lo que podamos tener en este mundo, si consigues encontrar a Jesús. Así que si no conoces a Jesús, no tienes que hacer nada. Solamente tienes que depositar tu confianza en que su muerte es suficiente y que Él se levantó de los muertos. Y cuando veas a Jesús tan hermoso, cuando lo veas tan guapo en esa situación, como tu Redentor, como el que te ha rescatado, tu corazón se va a destrozar. Tu corazón se va a romper al ver cuántas veces le has fallado. Y vas a clamar que por favor te perdone. Y Jesús te perdonará. Así que mira a Jesús, admíralo y arrepiéntete de todo corazón. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque, como hemos reflexionado, tú eres de un valor incalculable. No hay nada ni nadie que se pueda comparar contigo, Señor. Todas las cosas de este mundo son basura cuando lo vemos comparado contigo. Y te rogamos que esto no sean solo palabras, Señor, en nuestra vida, sino que realmente estemos dispuestos a perderlo todo, a desecharnos de todo, con tal de encontrarte a ti, con tal de ganarte a ti, Señor. Ayúdanos a leer más la Biblia, Señor, no como una tarea de hacer diaria o de tener mucho conocimiento, sino como la manera de encontrarnos contigo. Ayúdanos a orar más, Señor, a leer libros que beneficien a nuestra alma, Señor, y que nos den más hambre por ti. Cuídanos, Señor, de no enfriarnos con el paso del tiempo. Ayúdanos a no valorar más las otras cosas que tenemos en la vida y seguir valorándote a ti por encima de todas las cosas. Gracias por esta fe, Señor, que nos has dado, que es de un valor incalculable también, Señor, que en ti encontramos lo que necesitamos y hemos encontrado nuestra justificación. Y ahora ni Satanás, ni el mundo, ni nadie nos puede acusar de nada, porque tú ocupaste nuestro lugar. Y gracias, Señor, porque estamos unidos a ti. Y aunque es verdad, no nos gusta sufrir, pero ayúdanos a entender, Señor, y a vivir en nuestra carne, que esto también es parte de nuestra unión contigo. Que no solo las cosas buenas, Señor, sino que el sufrimiento nos ayuda a seguir creciendo en santidad y a ponerte a ti en el valor, Señor, que tienes. Y si hay alguien que en esta tarde no te conoce, Señor, toca tú sus corazones. Habla tú a su vida, Señor, y hazle que te vea y que esto le lleve a arrepentirse de sus pecados. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos sostienes y que el Espíritu Santo sigue trabajando en nuestra vida, acercándonos y pareciéndonos más a ti. Amén. Amén. Pues nada más, lo dejamos aquí. El domingo recuerda que a las 11 tenemos un nuevo culto en el que seguiremos pues alabando al Señor y meditando en la Biblia. Así que nos vemos muy pronto. Un abrazo muy grande. Hasta luego.